legitimidad. Bueno, viene complicada la cuestión de las lluvias, de la producción afectada por lluvias, del crecimiento de los ríos interiores, y comienza a hablarse otra vez de emergencia. Vamos al contacto periodístico con el ministro de la Producción, don Claudio Anselmo, que ha tenido la gentileza de atendernos en el arranque del programa, hablando de estas cuestiones y de cómo se está avanzando en la forma de asistencia a los productores afectados por todo lo que ha significado la presencia del Niño en esta zona del país y particularmente en el interior de la provincia de Corrientes, afectado por las lluvias y los desbordes de los ríos interiores. Ministro, muy buen día, lo saluda Martín Varela, estoy con Miguel Peloso acá en la mañana de LT7 y Canal 13 de Corrientes, gracias por esta gentileza. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchos saludos para los dos. No, gracias por ayudarle. Bueno, fundamentalmente alrededor de la información que, está recorriendo las redacciones y prácticamente los lugares de producción periodística que habla de emergencia y de asistencia a los productores afectados. Correcto, el día de ayer se publicó en el boletín oficial el decreto número 45, que lo que declara es la emergencia climática e hídrica. Es un decreto de carácter general, un instrumento legal que lo que permite al Estado provincial y a los distintos organismos y reparticiones destinar su presupuesto para tanto las tareas de prevención de esta situación como la reparación de daños y efectos que tuvieron los eventos que venimos atravesando desde fines del año 2023, caso de la tormenta en Bellavista, las fuertes lluvias en Mercedes, Goya, Chavarría, etcétera. No es un instrumento que está bajo la normativa de la Ley Nacional y Provincial de Emergencia Agropecuaria. Esto fundamentalmente lo que habilita a los distintos ministerios y organismos descentralizados a destinar sus presupuestos y en caso de conseguir, que es lo que se está gestionando, fondos nacionales, destinarlos a las distintas actividades. Así ya se viene trabajando. O sea, como ustedes saben, Desarrollo Social está haciendo una intensa trabajo con los municipios, lo mismo ha colaborado la Dirección Provincial de Vialidad, la DPEC, el Ministerio de mi cargo, Ministerio de Seguridad, para poder enfrentar estas situaciones que generalmente son de impacto muy fuerte en el corto plazo. Ministro, ¿lo puedo interrumpir brevemente a ver si voy entendiendo lo que escucho? Porque ayer conversaba con un dirigente gremial rural que me decía: lo que se está declarando tiene que ver con infraestructura y con el rediseño de un presupuesto que originalmente podría estar destinado para otras cosas, para, como usted bien explicaba, arreglar caminos. Básicamente es disponer los fondos y poder moverlos tal vez de un área a otra, para atender o asistir a la emergencia. No necesariamente es diferimiento impositivo, ni no pago del impuesto inmobiliario, nada de esas cuestiones, digamos. Correcto, nada de eso, porque eso va por el régimen de la Ley Nacional y Provincial de Emergencia Agropecuaria. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: esa ley es muy estricta en las condiciones y existe que las pérdidas determinadas sean iguales o superiores al 50% de la capacidad productiva. Y eso es muy difícil de verificar en eventos de tan corto desarrollo, que obviamente generaron anegamientos, inundaciones en zonas productivas, afectaron los invernaderos en la zona de Bellavista, el cultivo de tabaco en la zona de Goya, a los productores de arroz en la cuenca del río Corrientes o algunas zonas de campos ganaderos, pero que van evolucionando de acuerdo a la condición del clima. Ha cambiado hace una semana y prácticamente que no hay lluvias importantes. El pronóstico es que vamos a tener un clima estable hasta fines de mes, entonces hay que seguirlo día a día. Hoy fundamentalmente hay que reparar la infraestructura, hay que reparar, está trabajando Vialidad Provincial en la ruta nacional, en la ruta provincial 24 para habilitar el tránsito, se está colaborando con Vialidad Nacional y por supuesto hay que reparar caminos provinciales también, que se han visto afectados, líneas de energía eléctrica. Y dentro de esto, dentro del Ministerio, en las funciones que nos otorga el Sistema Provincial de Prevención de Emergencias, podemos destinar fondos en casos muy puntuales a la asistencia a aquellos productores que podamos determinar efectivamente y así lo requieran. Para eso estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de Bellavista. O el Instituto Provincial del Tabaco está haciendo las evaluaciones correspondientes en los cultivos tabacaleros de la zona. De manera que podamos realmente destinar los esfuerzos y los recursos a aquellos que más efectivamente lo requieran, con una asistencia directa del Estado o con líneas crediticias. La otra tipo de emergencia, la emergencia agropecuaria, tiene todo un tratamiento que conlleva mucho más tiempo y que a veces hace que esos
tipo de apoyo no puedan llegar en el tiempo correcto. En el caso del arroz, ministro, bueno, esta ventana que se abre de buen clima o de estabilidad climática de acá a fin de mes va a permitir que seguramente descomprima el río Corriente y poder hacer una evaluación real de los daños de esa cuenca productiva, digamos. Efectivamente, hace unos minutos antes de comenzar la entrevista con ustedes estaba hablando con uno de los responsables de una de las principales cultivos de esa zona y me decían que la semana que viene están comenzando la cosecha. Por supuesto van a empezar por las zonas que no han tenido afectación por anegamiento. Lamentablemente hay algunos productores que tuvieron anegado gran parte de la chacra y que eso va a depender de cómo evolucione, pero está bajando. Ya los registros que del río Corrientes a la altura de la Ruta Nacional 123 tienen una baja consistente, por supuesto con un caudal mucho mayor al que tenían hace un mes atrás. Ministro, esto que usted aclaraba muy bien, la reasignación presupuestaria para llevar adelante los trabajos eventuales que ha demandado este fenómeno climático, ¿dónde usted vislumbra que hoy hay que hacer más esfuerzo para recuperar el status quo, por decirlo de alguna manera? Y uno de los temas que más lo requieren son los caminos rurales. Hay caminos que se han visto muy afectados porque en muchos casos los caminos terminaron siendo, con lluvias de gran caudal, terminaron siendo prácticamente canales de drenaje. Se inundaron, en muchos casos se anegaron. Bueno, en esos lugares hay que intervenir, hay que hacer reparaciones, a veces han tenido problemas algunos alcantarillas. Esa es una de las condiciones, lo vimos en las rutas nacionales. Si hubo cortes en la ruta 12 y estuvo en riesgo la ruta 123, imagínense cuál es la situación en caminos que son de distintas características de tierra o a lo sumo enripiado. ¿Cómo se sostuvo el esquema estos casi 3 años que, si no es más, la provincia lleva de emergencia entre el fuego, la seca, las inundaciones, en algunos casos del 2018-2019, en el cual se fueron declarando sucesivamente las emergencias y por lo cual posponiendo o suspendiendo el pago del impuesto inmobiliario rural, que retroalimenta directamente el FDR, el que permite hacer esto de caminos rurales, electrificación rural? Bueno, fue un golpe muy fuerte, indudablemente, ya que en el año 2022 prácticamente casi el 90% de los productores estuvieron exentos del impuesto inmobiliario rural. Y en el 2023, con la prórroga, lo que hubo fueron postergaciones de impuestos que van a empezar a regir ahora en el 2024, pero sin ningún tipo de actualización de intereses. Imagínense la diferencia que hay en un año con 211% de inflación anual en esa recaudación. Esto, la única forma de verlo que se pudo paliar, que se pudo compensar, fue con aportes del Tesoro Nacional. Fundamentalmente, el FDR en el 2022 y en el 2023 fue financiado con aportes del Tesoro Provincial. Y de esa manera se pudieron continuar con el financiamiento de luchas sanitarias, tanto animal como vegetal, y aún, a pesar de esta situación, haber realizado cerca de 800 kilómetros de caminos, de mejoramientos importantes o nuevos, además de algunos planes que estaban con financiamiento nacional o internacional, como la Ruta 19 a Colonia Pando, que acabamos de terminar. En el medio de todo, ministro, hay que consignar algo. Cuando se diseña un presupuesto como el del 2024, se va recorriendo en un determinado periodo de tiempo un análisis de cómo confeccionarlo, pero en el tramo final del año pasado, el ex ministro Massa, con la sanción del nuevo escenario impositivo de ganancias, tocó de alguna manera la recaudación de manera importante de las provincias. ¿Cómo lo afecta al Ministerio de la Producción este escenario, independientemente del proyecto que estaría presentando el Gobierno Nacional para recuperar esos fondos para las provincias? Y obviamente nos afecta porque los recursos con que preveíamos contar de acuerdo al presupuesto que se elabora por requisitos legales en el mes de septiembre, ¿seguro?, ha sido impactado por eso y sobre todo por la inflación. Tenemos una inflación acumulada en los últimos 4 meses del 90%. Y nosotros hicimos los números del presupuesto 2024 con los valores del mes de septiembre. La combinación de esas cosas son realmente importantes. Ahora hay que ver cómo va a evolucionar la recaudación efectiva, tanto de carácter provincial como nacional, y ese es el gran trabajo que tenemos hoy y donde nos orienta claramente el gobernador y todas las instrucciones de él es a usar los recursos de la mejor manera posible.
Ministro, perdón. ¿Cómo están siguiendo y qué expectativa hay respecto al tema de las retenciones a las economías regionales, que puede impactar en varios sectores, pero bueno, particularmente la semana pasada hubo una movida muy fuerte del sector de la forestoindustria, clave dentro de la economía también de la provincia de Corrientes? Bueno, de acuerdo al último borrador que yo he tenido acceso, que se ha conocido, de las modificaciones a la ley ómnibus o ley base, el sector forestal queda en la misma situación actual, queda con el 0% de derecho de exportación, queda excluido de este incremento al 15%, junto con los otros sectores de la provincia exportadores que ya estaban: arroz, yerba y té, cítricos, frutales en general y algún otro producto que exporta Corrientes, de los principales que nosotros tenemos en nuestro paquete de productos de exportación. Así que eso es una buena noticia. Hable un buen panorama ahí, porque incluso ellos hablan de poder duplicar en un año los niveles de exportación, digamos. Corrientes es como que está en esa etapa de poder generar productos y sacarlos efectivamente, productos aserrados, ¿no? Exactamente, no solo en la forestroindustria, también en el caso del arroz. El arroz tuvimos en el 2023 una de las peores cosechas, lamentablemente, menores cosechas de los últimos 20 años, compensada en algún momento por precios. Hoy el arroz, esperamos una buena cosecha, a pesar de estas circunstancias que se tuvieron estos últimos días, y con muy buenos precios internacionales. Eso va a impactar en la cuenta de exportaciones de la provincia, debería serlo. Lo mismo el tema madera, la puesta en marcha, que ya está en plena actividad, puesta en marcha, no el trabajo a full del aserradero en Virasoro de Acon Timber, un aserradero diseñado para exportación. Seguramente ya para mitad del año 2024 vamos a ver un impacto en las exportaciones de la provincia de madera. Lo mismo hemos hablado con otras firmas líderes del negocio y hay mejores oportunidades, a pesar de que el mercado internacional, hay que ser cauto, hubo bajas de precios en los mercados compradores nuestros, que son Estados Unidos y China fundamentalmente. Y también el resto de los productos, hay mejores perspectivas en la citricultura, lo mismo ocurre con yerba, mate, así que podríamos tener en el 2024 un año de mejores exportaciones que lo que fue el 2023, que tuvo una caída del orden del 20% respecto al año anterior. Ministro Anselmo, le mandamos un abrazo y le agradecemos los minutos, No, por favor, gracias a ustedes. El ministro de la Producción, en diálogo con nosotros, un universo de inconvenientes y obviamente las aclaratorias del caso respecto del tema de emergencia, en este caso fundamentalmente destinadas a las cuestiones de infraestructura. Con buen tino, el gobierno de la provincia declara la emergencia, con lo cual le permite agilizar la utilización de los recursos, sobre todo por estos episodios que se dieron y que probablemente se puedan dar hasta entrado el otoño, con la cuestión del Niño. Situaciones como la de Bellavista, que necesitan por ejemplo, un rápido desembarco, una rápida atención y una rápida disponibilidad de recursos. Y si vos no tenés esta herramienta, no podés hacerlo, digamos. Así es. Bueno, tenemos una consigna y tiene que ver con el problema de la droga. La venta de droga en tu barrio es